Hola, mi nombre es Gilberto Giancarlo Gamarra Díaz. En esta oportunidad les voy a presentar la investigación titulada Propuesta de modelo de gestión basada en flujos, un sistema adaptativo complejo. Agradezco la invitación a todo el equipo del proyecto de investigación del GIT Construcción UNI. Espero les agrade bastante. Esta propuesta es bastante interesante y creo que merece ser compartida y puede ser de gran ayuda para todos aquellos que sigan la línea de investigación de la gestión de flujos. Muchas gracias. Te agradezco la invitación y bueno, vamos a iniciar presentando esta investigación, como dices, que se presentó en el 20º Congreso Nacional de Ingeniería Civil en el 2018. Fui coautor con el ingeniero Andrés Ramírez, un buen amigo, y se titula, bueno, Propuesta de modelo de gestión de construcción basada en flujos, un sistema adaptativo complejo. Eh, Bien, para esta exposición he planteado el temario, quiero llevarla de una forma innovadora de mi parte, porque la verdad pensé hacerlo de esta manera y la verdad creo que va a ser bastante provechoso. Voy a presentar o partir de las conclusiones y recomendaciones del artículo para también presentar casos reales, para comprender la parte teórica y práctica del sistema de flujos que menciono, ¿no? Terminar con unas recomendaciones finales que pueden sonar a recomendaciones de las recomendaciones, pero que las considero bastante importantes, y presentando un flujograma propuesto para una adecuada gestión de flujos. Y bueno, lo que pretendo es explicar el porqué de la gestión de flujos, ¿no? Fuera de, más allá del qué y el cómo, ¿no? Eh, los ejemplos y los casos que voy a presentar pretenden explicar justo el porqué y más que nada brindar bastante bibliografía para que les pueda servir a ustedes en caso estén interesados en el tema y quieran ahondar un poco, ¿no? Eh, Bien, entonces la primera conclusión que tiene el artículo es considerar la construcción como un sistema complejo. Hablamos de la complejidad, ¿no? Lo que ha sucedido en la construcción es que se ha querido gestionar la construcción basada en modelos adaptados de otras industrias, tanto la manufactura, la informática, ¿no? Entonces, no se ha entendido la propia naturaleza del sistema. Eh, Tenemos acá una investigación que menciona que los proyectos no lineales y no repetitivos presentan sistemas de producción complejo, los cuales tienen un flujo turbulento, y podemos ver que la ubicación o la localización toma un valor bastante importante, ¿no? En el mismo, y es un punto a analizar, que lo vamos a ver en repetidas oportunidades, ¿no? Ya si queremos hablar del sistema de producción total, tenemos que entenderlo como un conjunto de partes operativamente interrelacionadas que buscan eh, materializar un producto, ¿no? Entonces, si hablamos de complejidad en la construcción, tenemos que entender que básicamente la construcción es compleja por las personas, ¿no? Tenemos un proyecto donde es bastante dinámico, las personas están un día en un lugar, otro día en otro, no son eternos y hay bastante rotación. A esto generalmente se le da poca importancia, pero considero que es bastante importante tenerlo en cuenta. Tenemos una industria en el Perú, todavía no es un sector, donde presenta malas prácticas de subcontratación, que solo se ve de una manera de transferir el riesgo y subcontratar trabajos al más bajo costo, ¿no? En torno a las personas que son el aspecto más importante, el aspecto social, también se le da poca importancia, y son estas las que les cuesta colaborar, comunicarse e integrarse, y esto es bastante importante para todos los proyectos y en las obras mismas, ¿no? Entonces, lo que se busca del sistema es que fluya, ¿no? Y es ahí donde la gestión de flujos toma una gran importancia. Eh, Como hablé de la subcontratación, presenta malas prácticas y generalmente no se toman varios aspectos que se tienen que considerar, ¿no? Eh, no solo se puede subcontratar trabajos pensando, como mencioné, en transferir el riesgo, ¿no? Si no planificas bien, todo se te puede descontrolar, y en la etapa de acabados esto se ve bastante recurrente, donde un control es excesivo y lo único que quieren es terminar el proyecto como sea, eh, no tocando puntos de calidad, los costos son elevados, la productividad es muy variable, no se tiene una velocidad de producción que es la planificada en un inicio, ¿no? Entonces, en torno a problemas de seguridad también, y hay algunos otros puntos que se tienen que tocar y son necesarios considerar, ¿no? Bueno, como segunda conclusión, ya hablamos del modelo de gestión de flujos como tal, ¿no? Y es a lo que ya voy a comenzar a ahondar. Eh, eh,
cuando uno habla de flujo, generalmente piensa en Lean, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen punto de partida para los que están entendiendo más o menos esto, hacia dónde va, ¿no? Bueno, Lean es una filosofía de trabajo que se basa en principios, que busca tener una cultura organizacional bastante fuerte para lograr los objetivos que se proponen, ¿no? Que son maximizar el valor y minimizar las pérdidas, ¿no? Lean siempre te habla de flujo, el valor, el flujo de valor, flujo de producción, flujo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta investigación de los autores que menciono acá, dan a conocer esa evolución del pensamiento Lean, que está pasando por una transición de el pensamiento Lean al pensamiento flujo, que como te digo, siempre se ha tocado, pero creo que ahora está ganando mayor terreno, ¿no? Eh, bueno, la segunda conclusión tiene algunas recomendaciones, ¿no? Como mencioné en un inicio, la ubicación es bastante importante y se considera una dimensión a tratar, ya se va a mencionar por qué. Y también sugiere invertir los flujos, ¿no? Que se van a detallar en el modelo de gestión que se propone. Bueno, pues podemos comenzar viendo esta imagen que si bien no tiene colores y es bastante interesante. Creo que de toda imagen se puede sacar algo bueno, ¿no? Entonces, para comenzar a entenderlo, lo que primero que podemos notar es que tal vez hay dos procesos, ¿no? Que es la losa y los muros, que en la tabla se describe el procedimiento constructivo de las mismas, ¿no? Y en base a ello podemos ver que hay líneas que al parecer describen los trabajos que realizan, ¿no? Estas actividades. Entonces, podemos ver también que al parecer están trabajando en un tren de actividades, puesto que cada día que pasa, la zona siguiente tiene las mismas líneas. Los trabajos son, podemos decir, repetitivos, ¿no? Pero ¿qué más podemos notar, no? Si vemos los días y vemos las horas, vemos una línea punteada, donde al parecer estos trabajos están excediendo una hora, que podría afirmar que es la jornada máxima, que es a las 5 de la tarde. Entonces, vemos ahí que hay un problema, ¿no? También si vemos las primeras dos actividades en el sector, la zona 4 en el día uno, podemos ver que la segunda actividad comienza recién cuando la primera ha avanzado casi un 30%, ¿no? Esto también nos hace preguntarnos por qué sucede esto. Tal vez hay interferencias en el lugar de trabajo, ¿no? Y otro punto importante es que hay un poco de desorden, ¿no? No se ve una continuidad, un flujo, que es lo que se busca, y tal vez acá, como mencionaba al inicio, pasada las 5 lo que se busca es como sea terminar la losa, vaciar el concreto y poder evitar tal vez problemas municipales si es que se da como acá en el país, ¿no? Entonces, bueno, retomando el tema de la ubicación, es una dimensión bastante importante que te permite conocer qué trabajos se están realizando, ¿no? ¿Por qué mencionar esto? Es porque si comparamos a la manufactura y a la construcción, la manufactura es muy diferente. En la manufactura hay estaciones de trabajo donde el producto va pasando por ellas y va evolucionando, ¿no? En cambio, en la construcción, estas estaciones pasan por diferentes sitios y pasan a través del producto como tal, ¿no? Entonces, acá es bastante importante diferenciar dos cosas, ¿no? Cómo evoluciona el producto y qué trabajos son necesarios para hacer que evolucione el producto, ¿no? Eh, si vemos la siguiente figura, acá podemos tener un ejemplo de un hospital. Supongamos que es una edificación y estamos en la fase de casco o superestructura. Eh, si queremos construir muros o columnas, el entregable va a ser la propia columna, ¿no? Entonces, es lo que en el modelo planteado y bajo la teoría de valor flujo operación es lo que definen como proceso, cómo evoluciona el producto, ¿no? Cómo evoluciona el casco de la estructura, ¿no? Son elementos verticales y elementos horizontales. Ahora, para hacer una columna, ¿cuál es el trabajo que realiza la mano de obra o los equipos? Dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo realiza ese proceso. Puede ser el acero. En este caso tenemos un ejemplo de la operación, que es el encofrado. La operación se define como el trabajo realizado por la mano de obra que permite esa transformación o materialización del producto, ¿no? Eh, Acá lo podemos ver de una mejor manera, ¿no? Es un plan semanal que maneja bastante la gestión visual y está trabajando por sectores. Y como te menciono, a nivel de casco, el edificio evoluciona cuando tú haces los elementos verticales, luego los horizontales y vas ganando altura piso a piso, ¿no? Entonces, tenemos que partir, y quiero que este concepto quede bastante claro, de que los procesos es la evolución del producto y la operación es el trabajo realizado por la mano de obra, ¿no? Que en este caso, para un
muro, para una columna, en un proceso tradicional sería el acero, el encofrado, el vaciado de concreto, ¿no? Eh, si mencionamos las ubicaciones, por ejemplo, acá podemos ver, si vemos la de GAN, lo único que podemos ver son las dependencias, ¿no? Pero estamos volviendo a repetir que las ubicaciones son bastante importantes. Entonces, si nos fijamos en el primer ejemplo y vemos acá estas líneas de colores, lo que podemos notar es que son actividades o trabajos que se realizan, pero estas líneas tienen una información adicional, ¿no? Que en la columna vertical, como podemos ver, hay dos edificios que cada uno tiene 4 pisos. Entonces, esto me permite conocer dónde se están realizando los trabajos, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplo de las columnas, ¿no? Yo, por ejemplo, para tener una columna como entregable, podría tener una columna, hacerla del proceso tradicional, como menciono, habilitando el acero, encofrando y vaciando el concreto, ¿no? Pero también, ¿qué pasa si tengo una columna prefabricada, ¿no? O incluso si tengo el acero prearmado? Al final yo voy a obtener la columna. Lo que está cambiando es mi forma de realizar el trabajo, que esa es la diferencia de las operaciones y el proceso. El proceso es la evolución del producto como tal. O sea, yo voy a tener la columna es lo que es el valor lo que el cliente quiere ver para ver que se está avanzando con el trabajo, ¿no? Él no le va a importar cómo tú haces la columna, la puedes hacer de diferentes maneras y eso tú lo decides, con tal que cumpla con las especificaciones técnicas y un procedimiento de trabajo correcto, ¿no? Entonces, acá, ya diferenciando proceso y operación, lo que quiero consultar es qué me lleva a decidir cómo hacer la columna, ¿no? La estrategia a utilizar. Entonces, si queremos ver eso, nosotros tenemos que enfocarnos en el planeamiento, ¿no? El planeamiento, ¿qué es? Es el análisis de todos los aspectos del proyecto. Te permite definir las estrategias para ejecutar el mismo y involucra tener como punto de partida el alcance del proyecto, que lo podemos resumir que se tiene en un expediente técnico, ¿no? El expediente técnico te brinda toda esa información. Entonces, con esa información y en base a las personas que realizan el planeamiento, que tienen bastante experiencia, conocimientos, criterios, van a definir esas estrategias que menciono y para ello van a diseñar el sistema de producción y sus áreas de soporte, ¿no? ¿Qué resultados tenemos con el planeamiento? Un cronograma general, que generalmente le llaman el cronograma meta, porque en el expediente o con el cliente tú cierras un cronograma contractual y este cronograma debe ir de la mano de un cronograma de recursos, porque si tú vas a ejecutar ciertas tareas o actividades, debes conocer qué recursos van a ser necesarios. Un presupuesto meta en relación al margen de obra que tienes como estrategia llegar, ¿no? El flujo de caja, que es también bastante importante, y algunas otras cosas que también te ayuden a definir exactamente cómo vas a atacar el proyecto, ¿no? Si hablamos del diseño del sistema de producción, y como mencioné en un inicio, esto lo podemos entender como el conjunto de partes que están interrelacionadas y buscan materializar un producto. Lo primero que tenemos que tener bien claro es los hitos contractuales que tenemos, porque estos son las fechas o eventos importantes que son los que nos va a revisar el cliente, ¿no? O que tienen alguna situación significativa en torno a lo que quiere obtener el mismo, ¿no? Tal vez para hacerle un seguimiento. Estos pueden ser penalizables o no, pero en realidad engloba a los requerimientos del cliente como tal, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un cronograma maestro en el cual se ven las fases de estructuras, arquitecturas, instalaciones, equipamiento, pero tal vez no podemos identificar exactamente algunos hitos, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente figura, sí, ¿no? Generalmente los hitos inicio-fin son los más recurrentes, ¿no? Pero también, como menciono, dependiendo qué es lo que qué es lo que quiere el cliente, puede querer los muros anclados para una fecha, ¿no? Tal vez el cliente es el que quiere el ascensor, entonces tal vez para una fecha puntual necesita la liberación del ducto, y ese es un hito bastante importante que tú debes cumplir para que él pueda, para que vengan a revisar y liberar el ducto y que se proceda con la instalación sin problema, ¿no? Y de igual forma, no sé, tal vez en este ejemplo pues, podemos poner que necesita que el departamento piloto esté listo para tal fecha, ¿no? Y que a fin de obra se entreguen las actas de entrega de obra, los planos hábiles, el dossier de calidad. Eso es un ejemplo de hitos, ¿no? Esto me ayuda a ya hacerme una idea de qué estrategia voy a abordar, ¿no? Acá un ejemplo más, podemos ver que
tenemos hitos marcados de la estructura tanto de los sótanos y de la torre, igual que la arquitectura, pero en este caso los sótanos son requeridos antes, ¿no? Tanto a nivel de casco y a nivel de acabados. Entonces, en base a estos hitos también me hago la idea de que la estrategia es primero acabar los sótanos, ¿no? Entonces ya son estrategias bastante distintas y me da a entender de que los hitos son bastante importantes. Voy a realizar un planeamiento, ¿no? Dependiendo de la información que tengo y de los hitos también de frentes o etapas, ¿no? Por ejemplo, acá en esta figura podemos ver que hay 3 edificios, ¿no? Dependiendo de qué es lo que me están pidiendo, yo puedo atacar los 3 en paralelo, puedo hacer 2 y después el otro, o puedo atacar primero los sótanos de igual forma en paralelo, dependiendo de qué me están pidiendo, ¿no? Eso me hace definirme los frentes y las etapas que yo voy a tener de manera clara para poder definir las estrategias de ejecución del mismo, ¿no? Este es un buen ejemplo de un A3 de un planeamiento y toda la información que debe tener para tú conocer tanto el alcance del proyecto y la estrategia que tú vas a utilizar para poder ejecutar el mismo, ¿no? Podemos ver la ubicación en la parte derecha superior, los datos generales en torno a algunas particularidades del mismo, el sistema constructivo, algunos procesos críticos, equipos mayores que se van a dar, ¿no? El cronograma de ejecución que va de la mano con un cronograma de recursos que podemos verlo como equipos. Tenemos el WS o la EDT que te permite conocer el alcance, ¿no? Una sectorización, también una sectorización por pisos, el layout de la grúa torre que te permite conocer su radio de giro y la ubicación donde va a estar la misma, ¿no? Entonces creo que este es un buen ejemplo y sintetiza bastante lo que se quiere lograr con el planeamiento, ¿no? Entonces, el planeamiento como tal podemos entenderlo, o lo que busca en sí es tener un flujo de trabajo continuo, ¿no? Que el flujo sea continuo y eficiente, que también es lo que habla la filosofía Lean. Entonces, ¿por qué si vamos a hablar en este sentido de un flujo de trabajo de esa manera, no hablamos de flujos, ¿no? Y eso es lo que propone el modelo del que les vengo a comentar, ¿no? Eh, lo dividimos a 3 niveles y la gestión de flujos vista a nivel estratégico aborda mucho lo del planeamiento, ¿no? Que en realidad lo que uno tiene que gestionar son flujos, lo que he mencionado son flujos y lo vamos a poder ver representados en estos componentes que tiene este modelo, ¿no? El flujo de valor son los procesos, ¿no? Cómo va evolucionando el producto. Las operaciones es el trabajo de la parte operativa, o sea, la mano de obra y los equipos. En los ejemplos que menciono, tal vez en casco, para que quede más claro, es el acero, el encofrado, podríamos decir, no sé, el apuntalamiento de la losa, la colocación de prelosas, el trabajo de la mano de obra, ¿no? El flujo de abastecimiento involucra todo el flujo de recursos para la ejecución del proyecto como tal, ¿no? En relación a la mano de obra, los equipos, las herramientas. Que en un inicio a nivel de planeamiento uno tiene que definir cuáles son tal vez los recursos críticos y que sean necesarios pedirlos con un tiempo anticipado porque si no, mientras tú vas ejecutando la obra, si lo pides tarde, no te va a llegar y va a ser un problema bastante grande y no te va a permitir tener un flujo de trabajo continuo, ¿no? El flujo de información, de igual manera, ¿no? Este flujo es representado en el modelo como la transmisión de información que es a todo nivel y a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no? El flujo de layout que presenta la distribución en planta que es cambiante dependiendo a la fase que tú estás atacando y es un punto bastante importante para poder tener un flujo de trabajo continuo, ¿no? Definir dónde va la grúa, dónde vas a copiar los materiales, dónde vas no sé, si estás trabajando tal vez con encofrado metálico, dónde lo vas a copiar, ¿no? Cómo va a ir moviéndose. Generalmente uno cuando ejecuta obra, lo ideal sería tener la casa del vecino desocupada o disponible para uno colocar ahí el material, porque en obra generalmente los trabajos son desarrollados y el espacio es muy reducido, ¿no? Y el flujo de costos es un punto bastante importante porque uno puede planificar, ejecutar tareas, pero si no tiene bien claro cómo van a ser los desembolsos y en qué periodos de tiempo, puede ser que en algún momento tú necesites financiamiento, ¿no? Y en algunos puntos o periodos, como bien mencionó, van a ser desembolsos bastante grandes. Entonces, no es sencillo y no se trata solo de planificar, sino la planificación debe ir amarrada con los costos. Por eso consideramos un flujo importante en el modelo. Entonces, hemos hablado bastante de flujo, ¿no? En Lean también hablan de flujo, pero yo creo que no se ha definido exactamente y cuando uno escucha flujo, lo único que se le viene a la mente es que fluya, ¿no? Que sea continuo, que no pare. Entonces, hay una definición que me gusta bastante, que es la de Chingo, que menciona que es una cadena de eventos relacionados por una secuencia para lograr un objetivo
que si le damos vuelta y la interiorizamos, creo que define bastante bien lo que es un flujo, ¿no? Entonces, como te mencioné, a la gestión de flujos a este nivel, a nivel estratégico, lo que busca es gestionar los flujos para la ejecución de los productos o entregables, ¿no? Cumplir con el alcance, partiendo de los hitos contractuales que se tienen bien definidos, ¿no? Identificados. Entonces, ¿qué debemos comprender a este nivel? Que el flujo crítico o el flujo al que le debemos dar mayor importancia es el flujo de valor. Tenemos que ver cómo va a evolucionar el producto. Desarrollar hitos o fechas de cumplimiento de los flujos de apoyo, que en este caso serían los otros, ¿no? Estamos centrándonos en el flujo de valor y tenemos los otros 5 que deben ser el soporte de este flujo para darle continuidad a los trabajos. Y también conocer el flujo de caja. Este punto es bastante importante y muchos no le dan importancia, por eso lo menciono varias veces, para todo el ciclo de vida del proyecto. Acá, por ejemplo, tenemos un panel de control que me da a entender, por ejemplo, si yo voy a iniciar los trabajos de enchape, debería saber cuándo va a llegar el material, cuándo debería cerrar con el subcontratista, porque yo puedo programar la actividad, pero es muy usual que tal vez la gestión de cerrar con una subcontrata se demore o el mismo pedido de material. Yo no voy a pedir un lote entero para que esté en obra, sino tengo que pedir por partes para que se vaya avanzando y no me llegue de inventario, ¿no? Entonces, esos puntos son importantes y me da a entender el flujo de abastecimiento que debe ser continuo y de igual forma debe ser mapeado en base a mi cronograma de avance y tener un cronograma de recursos que lo refuerce para poder alinear lo ejecutado con lo que necesito para poder darle continuidad a los trabajos, ¿no? Eh, entonces, un tercer punto para diseñar el sistema de producción, que lo estamos viendo como tal, es ya planear el ritmo, ¿no? El ritmo de producción. Esto entendido como la velocidad de producción, ¿no? Y esto ya involucra varios puntos, ¿no? Y yo los considero bastante importantes y lo quiero compartir con ustedes. Ahí está la fuente donde lo he sacado, creo que lo explican bastante bien, entonces de igual forma lo voy a explicar y creo que es bastante interesante para poder entender lo que se viene, ¿no? Para conocer la velocidad de producción, es decir, cómo voy a yo ejecutar mis trabajos, debo entender bien el alcance, ¿no? A nivel de planeamiento ya lo he entendido, pero a este nivel yo debo conocer algunas cosas más puntuales, ¿no? Debo conocer bien los metrados, que en este caso los debería conocer más a nivel de detalle por elementos, ¿no? Generalmente cuando presupuestas los metrados se hacen de una manera que es común en el presupuesto, pero a nivel de obra, cuando tú vas a hacer un seguimiento, ya necesitas conocer los metrados de los elementos que vas a controlar, ¿no? Igual los planos. El modelo no es tan obligatorio, ¿no? Porque yo puedo construir con los planos. Si no pudiera hacerlo con los planos, te diría que un modelo 3D sí es obligatorio, pero con los planos yo puedo construir, así que no me restringen nada. Igual ya debería conocer más a fondo el procedimiento constructivo y la secuencia de actividades que esto conlleva, ¿no? Y de igual forma no perder de vista los recursos, ¿no? La mano de obra, los materiales, los equipos, qué partidas voy a subcontratar, ¿no? Eh, este punto también lo considero bastante interesante porque al yo entender el alcance y estoy haciendo hincapié a los metrados y el proceso constructivo, creo que hay un desbalance bastante importante en la instrucción a nivel académica, donde en la universidad generalmente nos enseñan a ser técnicos para diseñar y a nivel de gestión no nos enseñan mucho, ¿no? Pero cuando uno va a obra o ya tiene trabajo en campo, lo que generalmente hace es gestión, o sea, hay casi un 70% de gestión y la parte técnica es muy poca, pero bastante importante. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Tal vez en campo ya no nos queremos gestionar todo y nos olvidamos de la parte técnica, nos olvidamos de conocer sistemas, por ejemplo, sistemas estructurales nuevos, conocer su procedimiento constructivo y saber qué es lo que vamos a tener como entregable a nivel de calidad y de producto, ¿no? Entonces, si bien está ahí ese desbalance en la instrucción, considero bastante importante de que la gestión es importante, pero la parte técnica también es bien importante y no debemos perderla de vista, ¿no? Eh, Como punto 2 para definir la velocidad de producción, ya tenemos que definir la velocidad como tal, y esto va muy amarrado de la sectorización, ¿no? Eh, la sectorización generalmente se define utilizando ratios y rendimientos históricos, ¿no? La sectorización lo que busca es tener un balance de volúmenes de trabajo para trabajar con un flujo eficiente, trabajando con lotes pequeños, ¿no?
Entonces, lo que se utiliza generalmente son ratios históricos o ratios ya conocidos, ¿no? Entonces, en el planeamiento también, tal vez no lo mencioné, hay un punto que son los ratios y que es bastante necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Si estás en una empresa, igual puedes utilizar ratios de experiencias pasadas o de construcciones que has tenido, ¿no? Igual puedes guiarte de algún otro lado, pero lo interesante es tener como información de entrada algunos ratios que te permitan tener conocimiento de en torno a los recursos que vas a utilizar y el avance que puedes obtener en base a ello, ¿no? Bueno, también creo que es bastante necesario hacer un hincapié acá, ¿no? En torno a definición de ratio, rendimiento, productividad y lo que querramos tocar, creo que en la literatura, y creo más que nada para la gente que recién empieza, hay una ligera confusión, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos leído a Virgilio Guillo y él en su libro habla de rendimiento y lo define como las horas consumidas entre volumen de producción. ¿Y esto por qué, no? Esto también depende de qué es lo que tú quieres controlar, ¿no? Por ejemplo, si vas a subcontratar trabajos, tú no vas a controlar cómo el subcontratista utiliza sus recursos, ¿no? Tú le vas a controlar el avance, ¿no? Pero en caso es tu gente, tienes que ver cómo se utilizan los recursos. Entonces, él define rendimiento por eso de esa manera, ¿no? Pero si vemos el libro de costos y presupuestos, podemos ver que el rendimiento involucra el trabajo ejecutado por una cuadrilla por jornada laboral, que generalmente son los días, ¿no? Entonces, ya hay ahí una diferencia un tanto interesante, ¿no? Porque si partimos de esa definición de rendimiento y vemos que el ratio son los recursos consumidos por unidad de trabajo, ¿no? Por ejemplo, horas hombre por kilogramo. Y esto da un poco la confusión porque el rendimiento se define de dos maneras distintas. Pero, por ejemplo, si uno conversa con el maestro, no le va a decir que rendimiento es algo diferente a lo que te dice el libro de costos y presupuestos, a lo que la mayoría estamos acostumbrados, ¿no? Te van a rendir, no sé, en terrajeo 20 metros cuadrados por día, ¿no? Entonces yo no quisiera cambiar esos conceptos y seguir utilizando los que están en rojo y para tener un entendimiento creo que es bueno mencionarlo. Igual si quieren averiguar, ahí le dejo la bibliografía y cualquier cosa, ustedes se pueden sacar de la duda, ¿no? Nos quedamos en definir el ritmo o la velocidad de producción y esto, como les mencioné, va de la mano con la sectorización, ¿no? ¿Cómo sectorizamos? No debemos perder de vista el hito, ¿no? El hito contractual es la fecha límite que tenemos para poder terminar un trabajo o una fase, ¿no? Entonces, nosotros partimos de ese hito, ¿no? Y yo me defino tal vez una velocidad de producción, no sé, de un piso por semana, que es un piso y cuarto por semana es lo más común en casco, ¿no? Entonces, partiendo de eso, me defino, no sé, tal vez 4 sectores, 5 sectores, ¿no? Supongamos que es 4 sectores, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, al momento de sectorizar, es balancear, la cantidad de trabajo que se tiene, ¿no? Entonces, partimos, este es un flujograma que, por ejemplo, presenta el autor que menciona, que está ahí referenciado y es bastante, se entiende bastante bien, entonces por eso lo coloqué. Partimos del metrados por elemento, en este caso lo que queremos balancear son los verticales y los horizontales. Definimos una planta típica, tenemos el número de sectores, como le mencioné, tal vez son 4. Entonces, en base a ello, calculo y veo si cumplo con la fecha, que es el hito, ¿no? El hito contractual que tengo. Si es no, ya cambio el número de sectores. Y de esa manera lo que busco es, como menciono, balancear los verticales con los horizontales, teniendo en cuenta que los cortes también tienen que ser bastante cuidadosos y la parte técnica es bastante interesante ahí porque tienen que ser validados por un ingeniero estructural que te permita validar la forma con la que vas a construir y tener los vaciados correspondientes, ¿no? Eh, Después para ya trabajar de esta manera, que lo que busca es un flujo eficiente, trabajando por lotes pequeños, es definir un tren de trabajo, ¿no? Y un tren de trabajo, como punto de entrada tiene información técnica del sistema constructivo que se va a tener, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es listar las actividades, se agrupan estas actividades por cuadrillas, porque cuando tú realizas un tren, lo que buscas es que cuando arranque el tren, cada actividad sea desarrollada por una cuadrilla y esto día a día sea repetitivo y como tienen, bueno, no en teoría, a veces no se logra tener volúmenes iguales de trabajo, pero en teoría todos los días van a hacer lo mismo, entonces el trabajo es repetitivo y la curva de aprendizaje va a ir creciendo, ¿no? Entonces, de esa manera se realiza, ¿no? De igual forma,
vemos si calza dentro del cronograma en base al hito y le damos el visto bueno, ¿no? Acá podemos tener un ejemplo que tengo un tren de 4 sectores. Las actividades están ahí en la columna vertical. Cada color me muestra el grupo de cuadrillas que voy a tener. Y acá lo ideal es que ese paquete de actividades, que por ejemplo, el primer paquete está compuesto por el encofrado y el concreto, que se realiza en un día, y al día siguiente todo este paquete. Lo ideal es que estos paquetes sean igual al número de sectores. Esa es la manera óptima de configurar un tren, ¿no? Los invito a ver qué pasa si no tengo 4, si tengo 3, si tengo 5, si tengo 6, y mantengo mi cantidad de sectores, ¿no?